Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Que el Señor me les bendiga. Mi nombre es Jonathan Castro y les doy la mejor de las bienvenidas a un programa más de Conversando con el Pastor. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, del tema Dios con nosotros. Este nombre que se le dio a nuestro Señor Jesucristo y que tenía mucho que ver con la función, con lo que ahora Dios iba a hacer. Después de 700 años de silencio, ahora Dios iba a estar en medio nuestro. De esto vamos a estar conversando. Por eso le invitamos a que por favor pueda quedarse con nosotros durante todo, ¿verdad?, el programa y compartir con todos los que usted pueda. Y así nos ayuda bastante a seguir haciendo iglesia en línea. Para hablar del tema de hoy me acompaña el hermano Salvador. Hermano, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, pastor. Sean bienvenidos todos, a todos los que nos están viendo y escuchando a través de sus redes sociales. Espero que sea de mucha bendición para ustedes esta palabra que hoy tiene Dios para cada uno de nosotros. Amén, así es. Y también nos acompaña el hermano Gabriel. Hermano, bienvenido. Buenas tardes, pastor, y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Y pues sean bienvenidos a este tema que va a ser de mucha bendición para ustedes y para nosotros. Estamos seguros que así será. Y el hermano Juan Carlos. Hermano, bienvenido. Bienvenidos sean todos ustedes también a esta transmisión. Esperamos si pueda compartirlo con cada uno de sus contactos. Recuerde que cuando lo hacemos, esparcimos la buena palabra de Dios. Amén, así es. Bueno, pues vamos a hablar sobre esto. Me llamaba mucho la atención cómo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Dios estaba con el pueblo a través de la manifestación de su presencia en medio del tabernáculo, cuando ellos tenían una experiencia sobrenatural, mística, de otro mundo, espiritual, y entonces Dios se manifestaba a ellos. Pero ahora Isaías, ¿verdad?, dice que Dios le muestra, le da una profecía donde Dios le está diciendo a Isaías: me voy a encarnar, voy a tomar un cuerpo y voy a habitar entre ustedes, voy a nacer de una virgen y voy a tener un nombre. El nombre significa también, ¿verdad?, el cumplimiento de esta profecía que le estaba dando Dios al pueblo a través de Isaías. Y en Mateo, ¿verdad?, cuando el ángel se le presenta a José, que José está pensando en abandonar a María, le dice que lo que va a nacer de ella es lo que había profetizado Isaías, ¿verdad? Y hasta le recuerda cuál es el nombre que va a tener, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, es muy importante saber que lo que la ley no proveía, Dios nos los vino a dar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cometemos a veces el error de tener el medio para comunicarnos con Dios, la religión, y Él vino a romper eso. Nuestro Señor Jesucristo vino en carne y en hueso para darnos a entender que Él comprendía el hecho de que nosotros podamos tener miedos, tener temores, tener todo lo que nos pasa como ser humano. Él mismo lo pasó. Entonces, al hacer esto, nos hace más cercanos a Dios a través de Él. Amén. Eso que dice, ¿verdad? Cómo Dios tomó también una forma de carne, de hueso,
También lo vemos ahí en el primer capítulo de Juan, ¿verdad? Donde dice, y el verbo se hizo carne, la palabra, dice, el logos, ¿verdad? Se hizo carne y habitó y estuvo en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, qué importante que es entender en nuestra mente, no solo recibirlo por fe, sino también entenderlo, que Dios habita entre nosotros. Amén, pastor. Y bueno, como usted lo decía, vino Dios, mandó a su Hijo Jesús, se encarnó y también nos vino a demostrar que aún que tengamos una parte humana llena de defectos, llena tal vez de temores, se puede, poniendo siempre a Dios en primer lugar, pidiéndole la guía, la fortaleza, la sabiduría, se puede uno como humano poder estar en esa comunión con Dios y poder seguir su palabra y poder siempre, sobre todo, estar en esa comunión, en ese contacto con Dios. Amén. Salvador, ¿qué opinas sobre este nombre que toma Dios, verdad, que ahora está con nosotros? Así es, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que Dios se despojó a sí mismo, como dice la palabra, y tomando forma de hombre, vino a esta tierra Amén. para dar su vida por nosotros, con el Amén. plan divino de estar en este lugar, de poder llevarnos nuevamente a la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Saben una de las cosas que yo pensaba cuando leía sobre esto? ¿Verdad? Me imaginaba a Dios como creador, diciendo, creé a la, ¿verdad? A toda la humanidad con un propósito. Y por más que de todos los seres humanos escojo al que más se acerca a mi corazón, al que más justicia de manera justa vive, ni aún así se puede cumplir el propósito para el cual los creé. Entonces me imagino, ¿verdad? A Dios, insisto, viendo cómo generaciones y generaciones de seres humanos se pierden y no puede ninguno, ¿verdad?, recuperar lo que pierde Adán y Eva. Entonces tiene que tomar Dios la forma de lo que Él creó para entonces estar en medio nuestro. Y en muchas ocasiones Jesús lo dijo. Jesús, ¿verdad?, decía, es que así no se les enseñó, así no se dijo en el principio. Yo estaba en el principio, nunca fue este el plan, nunca fue este el propósito, ¿verdad? Jesús es el modelo, ¿verdad?, de lo que el ser humano debe de ser según el propósito creacional de Dios. Así es, tiene usted mucha razón, pastor. Y bueno, incluso es dentro de su palabra está escrito, dice que solo Dios conoce nuestro caminar, Él tenía ese plan marcado para nosotros. Y bueno, a través de nuestra desobediencia, a través de no seguir sus mandamientos, pues bueno, perdemos ese plan perfecto que Dios ha tenido con nosotros, perdimos el paraíso, por ende perdimos todos los beneficios y la vida eterna. Y bueno, como usted nos dejó, pasó mucho tiempo, Dios estuvo observando y bueno, tuvo que enviar a su Hijo para restaurar lo que Él había creado, que es a la humanidad. Amén. Así es, así lo creo, que Jesús es el modelo perfecto de lo que siempre Dios quiso que el ser humano fuera. Sí, de hecho, cuando Él estuvo en esta tierra, pues los fariseos pensaban que iba a estar con ellos. Ellos representaban, según su propia ideología, lo divino, lo que más se acercaba a Dios, y la gente lo pensaba de esa manera. Y cuando vino un Jesús que platica o tiene una conversación con una mujer que tenía o había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, y ve este tipo de actitudes, dice, pero bueno, si Él es Dios y Él viene a estar con nosotros, ¿cómo es posible que haga esto que según nuestra ideología, eso no puede ser Dios? Y Jesús vino a demostrarnos que Él quiere misericordia. Él dice en su palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Y ese es el corazón del Padre que vino a reflejar Jesús. Hasta su mismo discípulo le dijo, muéstranos al Padre. Y Él le dijo, bueno, tanto tiempo he estado con nosotros, han visto mi caminar,
han visto mi corazón, el que me ha visto a mí, cómo actúo, así es el Padre, así es Dios. Yo vine a demostrarles cómo es Dios, no ahora a través de aquellos que dicen que ellos tienen la mejor referencia de Dios, sino yo vine ahora a demostrarles a ustedes con señales, con milagros y con una vida que ustedes pueden venir a ver cómo es Dios realmente. Eso también lo leía, ¿verdad? Cuando Jesús le hace Felipe, perdón, le hace esa petición a Jesús, ¿verdad? Que le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús así de, pues ya ha estado entre ustedes, lo han conocido, lo han visto. Y eso me hacía pensar a cuántas veces nosotros pensamos que Dios nunca se ha relacionado con nosotros, que somos tan malos, que somos tan pecadores, que cometemos tantas cosas, que Dios nunca se ha relacionado con nosotros. Y a veces pensamos erróneamente, dijimos, seguramente Dios está con esa persona, Dios está con él o Dios está con ella porque es mejor persona que yo, ¿verdad? Así como lo decía el hermano. Entonces, ¿qué es lo que pensaba la gente de ese tiempo? Que la gente más cerca de Dios eran los fariseos, ¿verdad? Eran los sacerdotes, los líderes o guías espirituales de ese tiempo, ¿verdad? Sería como los pastores de ahora. Entonces, la gente pensaba que ellos eran los cercanos a Dios, pero el corazón de ellos se fue alejando tanto de Dios, ¿verdad? Que después hasta nuestro Señor Jesucristo exactamente muestra, insisto, si nosotros estudiáramos la vida de Jesús, ¿verdad? En todo el Nuevo Testamento, nos daríamos cuenta que Dios está con nosotros más de lo que nosotros mismos nos lo imaginamos. No es de que en algún momento donde nosotros hacemos algo, ¿verdad? Mal, Dios se separa de nosotros. Entonces, eso también me gustaría que lo pudiéramos entender. La omnipresencia de Dios no es afectada por el error de un ser humano. O sea, no es de que yo aquí estamos aquí ahorita y alguno de nosotros hace algo malo y entonces la presencia de Dios deja este hueco vacío o este espacio lo deja vacío y ya Dios ya no está conmigo. No, sigue estando aquí. Entonces sigue estando conmigo. Probablemente no se sienta tan orgulloso de mí, ¿verdad? Probablemente no su corazón esté triste, como dice el apóstol Pablo, pero es... Y en esa parte, ¿verdad? Pues me llama mucho la atención cómo la respuesta del Señor hacia Felipe y a todos los que escuchan es siempre he estado, ¿verdad? Con ustedes. Así es, el problema no ha sido Dios. Dios siempre desde el principio ha estado con nosotros, Amén. Creó todo esto para nosotros, que nosotros somos su creación perfecta de Él, pero el hombre ha corrompido esa creación. Amén. Y pues a veces nosotros en nuestra propia concupiscencia cometemos errores y pensamos que Dios ya se ha alejado de nosotros. Y no es así. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Cuando Dios extiende su mano siempre, todos los días, desde Amén. que el sol sale, Dios siempre va a estar con nosotros para darnos su amor y su misericordia. Amén. Me gustaría preguntarle a los tres, ¿alguna vez ustedes han sentido de que Dios ya no está con ustedes? ¿Alguna vez has sentido de que Dios ya se alejó de ti? Personalmente sí, y pues la mera verdad sí se siente, porque una vez que tú recibes la presencia de Dios en tu vida y experimentas y caminas con Dios, cuando te alejas de Él, sientes como que te hace falta algo y te desesperas y no sabes qué hacer. Amén. Sí, no sabes qué hacer, lo buscas, oras y pareciera que como si Dios no te escuchara. No te responde. Así Exacto. es, y eso hace que te desesperes más y más y no encuentras una respuesta de Dios. Pero llegará un día en que Dios va a responder ahí y Amén. tú vas a decir, es que Dios estaba esperando de Exacto. nosotros. ¿Usted también ha tenido? Llevo poco, pero creo que no, siento que al contrario, en lo poco de mi vida, y ya analizando mi vida cristiana y las palabras que me han dado algunos pastores, algunos profetas, mucho antes yo era católico, como todos lo saben, y apenas llevo 7 años a cristianismo,
Y mucho antes, como todo católico, bueno, o yo así era, nomás oraba a Dios o a los ángeles, arcángeles cuando tenía problemas. Y siempre había una respuesta, siempre. Pero ya analizándolo ya en esta fe cristiana, digo, es que Dios siempre ha estado conmigo. Amén. Y eso me lo confirmó un profeta, creo que fue el profeta Arturo, o alguno de ellos que me decía, dice, yo he estado, la palabra de Dios te dice, yo he estado vigilando, cuidando desde lejos, aunque tú no me sientas, yo he estado ahí desde que eras pequeño. Y entonces yo no tuve la fortuna de crecer con mi papá biológico, ni con mi mamá biológica, crecí con mis padrinos, con mis abuelitos. Y siempre llega esa etapa del niño de que, ¿y dónde están mis papás? ¿Y por qué no estoy con ellos? ¿Y a qué vine acá al mundo? ¿No? Y me iba a caminar con los animalitos al cerro, llegaba momentos de decaimiento donde me ponía, ay Dios, como que ya no quiero. Y aunque llegaba esa profunda tristeza, en el fondo me levantaba. Y era Dios, pues, que ahora lo entiendo, que Él me estaba, aunque lejos, porque no sabía cómo acercarme a su presencia, Él me estaba cuidando. Entonces, gracias a Dios, creo que no he tenido esa parte, y no quiero tenerla. A mí me impresionó mucho eso cuando escuché al profeta Arturo que le está dando esa palabra, porque él decía, veo a un niño, decía, en el campo con animales preguntándole a Dios dónde está mi papá. Eso fue tremendo. Claro que sí. Hasta el mismo Jesucristo preguntó que dónde estaba Dios cuando él estaba en En la Getsemaní. cruz. Entonces, yo sí no he sentido a Dios en varias etapas de mi vida, las peores, pero Dios me ha demostrado que Él estaba ahí. Entonces, ese es el amor, no es solapamiento, sino el amor misericordioso de Dios, de que cuando uno ya no puede, en sus momentos más débiles, Dios está ahí para levantarnos. Amén. Fíjense que ahorita mientras hablaban los tres, me recordaba de esta escena, ¿verdad? De Adán y Eva después de haber pecado. Entonces, cuando ellos pecan, lo primero que hacen, cuando oyen la voz de Dios, dice que se van a esconder, ¿verdad? Y Dios los va a buscar. Y la pregunta de Dios para Adán y Eva no les dijo, ¿qué hiciste? Le dijo, ¿dónde estás? ¿Verdad? Entonces les pregunto, ¿que ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que lo sabía. Sino que muchas veces como que Dios necesita despertarte y decir, hey, fíjate dónde estás. Como decía el hermano, ¿no? Cuando conoces al Señor y de repente te alejas, entonces Dios se encarga de volver a decirte, fíjate dónde estás. No es que Dios no sepa dónde estás tú, es que muchas veces eres tú el que no sabe que el lugar donde estás no es el lugar donde Dios te quiere. Ahora, aún ahí Dios está contigo, Dios está con nosotros siempre, en cada etapa de nuestra vida. Yo creo que hay etapas, como decía el hermano Juan Carlos, no tan difíciles, tan dolorosas, que a veces pueden desconectar nuestros sentimientos, nuestro sentir, nuestro radar de todo lo que podemos sentir y experimentar, pueden desconectar el dolor, eso de nuestra fe. Y de repente en la fe, en el Espíritu, tenemos la convicción y todo el conocimiento de que Dios está con nosotros, de que nunca nos va a abandonar. Pero es tanto el dolor que nos cuesta a nuestra mente comprender y decir, es que si Dios estuviera conmigo, yo no estaría pasando esto, yo no estaría sufriendo esto, yo no estaría padeciendo esto. Y entonces, ¿cuál es nuestra conclusión muchas veces ahí? Seguramente Dios no está conmigo. Miren, Dios no ha prometido estar conmigo por cómo me comporte yo. La promesa de Dios de estar conmigo no está condicionada a mi comportamiento. Yo puedo tener un muy mal comportamiento, pero Dios basa su promesa en su palabra, ¿verdad? Y Él nunca va a faltar a su palabra. Entonces es importante que todos los que estamos escuchando podamos entender, ¿verdad? Que somos nosotros los que concluimos que Dios no está. Pero Dios, como lo decían ustedes, busca todas las maneras de demostrarte que sí está. Y qué tremendo también lo que comentaba el hermano Gabriel, ¿no? Que cuando tú creces creyendo y te convences de que Dios no estuvo,
De repente Dios no se olvidó de esos momentos de soledad, ¿verdad? Que pasamos difíciles, y Dios quiere llenar ese vacío, porque tú has crecido con el vacío de que fuiste, ¿verdad?, un niño solo. Entonces has crecido con el vacío de que fuiste una niña sola. Y cuando Dios llega a nuestra vida, Dios quiere llenar todos nuestros vacíos. Entonces Dios quiere que te quites ese pensamiento de que estabas solo o de que estabas sola. Y sin que alguien te conozca, Dios se encarga, ¿verdad? Dios que sí te conoce se encarga de hablarte de cosas que tú no le has dicho a esa persona, como decía el hermano en el caso del profeta. Entonces, Dios siempre va a buscar la manera de mostrarnos de que Él está con nosotros. Amén. Sí, yo quiero leerles ahí ya en un verso muy conocido del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, la vara y el callado funcionaban de manera diferente. Uno era para rescatar, el otro para corregir. Y sin duda alguna, cuando nos toca tomarnos la medicina amarga, Él también va a estar con nosotros, pero para decirnos que no abandonemos, porque es muy común de nosotros cuando fallamos decir es que Dios ya me desechó, porque he fallado, Dios ya me desechó, ¿para qué sigo aquí? Entonces es importante saber que Dios no espera de nosotros la perfección completa. Él conoce nuestro interior y sabe qué debilidad tenemos. Lo importante es reconocer que sin Él no podemos pasar esas situaciones por las que tenemos que pasar sí o sí. Usted nos comentaba algo durante las predicaciones y era que si nosotros no quisiéramos poder pasar ese trago amor, como quiera algún día, es como una glorieta. Vamos a estar dando vueltas y vueltas hasta que nos decidamos pasar por ese trago amor. Vamos a poder superar la prueba. ¿Y cómo se hace? Bueno, pidiéndole a Dios que nos dé ese esfuerzo, esa pasión, esa vitalidad para poder pasar por esos tragos amargos. Amén. Yo creo que en esos momentos de silencio en el que a veces pensamos que Dios no está, creo que Dios espera algo más de nosotros, como que nosotros tal vez aprendamos confiar más en Él o nos hace falta tal vez algo en nuestro alma, en nuestro interior, donde podamos crecer, y lo que Dios está esperando es esa respuesta de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para poder superar esa prueba? Y cuando a veces nosotros nos sentimos solos en ese lugar, pero cuando Dios pasamos esa prueba, te das cuenta que Dios allí siempre. Es correcto. Fíjense que hace tiempo escuché el testimonio de un hombre ya adulto que él dice que él padeció problemas en su infancia de abusos sexuales. Entonces él dice que él siempre, cuando escuchaba los pasos de esta persona, se escondía abajo de una mesa y ahí se pegaba hasta la pared y ahí se quedaba agachadito. Entonces él dice que cuando él está grande, ¿verdad? En una ocasión, en un tiempo de ministración, por alguna razón, dice, empecé a recordar todo eso. Y ahí, al frente, en el altar, orando, me empecé a llenar de enojo, diciéndole a Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué nunca estuviste conmigo? ¿Por qué nunca me protegiste y evitaste todo eso? Y entonces el predicador empieza a hablar y a decir lo que mencionaba, de que la maldad, ¿verdad? A veces llega, toca a las personas, aunque no la andemos buscando, la maldad está ahí, se hace presente, y que Dios no le quitó el sufrimiento ni a su propio hijo. Y entonces él dice que él, escuchando todo esto, como que esto empieza a traer paz a su corazón, y de repente dice, mis oídos como que se taparon, dejé de escuchar todo lo que estaba pasando y abrí mis ojos y vi la mesa
y vi a un niño, dice, ahí agachado. Entonces yo pensé y reaccioné en ese momento y dije, a ese niño le van a hacer lo que me hicieron. Tengo que ir a rescatarlo, dice él. Y que cuando él va, dice él, ¿verdad? Yo no conozco el rostro de Jesús, pero no era yo de niño. Dice, vi a Jesús. Vi a Jesús y solo levantó la cara y me dijo, aquí estuve siempre contigo. Lo que tú comentas, ¿no? Y dice él, para mí eso fue liberador, eso fue ministrador, el saber que Jesús sufrió conmigo. Entonces, porque es lo que él decía. ¿Jesús tenía el poder de bajarse la cruz? Claro que sí, y evitar el sufrimiento, pero no lo hizo. Pasó por el sufrimiento. Y a veces nosotros queremos bajarnos de nuestra cruz. Y entonces, qué tremendo es saber que mientras tú estabas sufriendo, no estabas sufriendo solo, sino que Dios estaba contigo, también sufriendo, pasando ese dolor contigo. Entonces decía él, ¿no? Porque él estaba contando su testimonio y estaba predicando. Él dice, pongamos un número, dice, si a mí me tocó, dice, sufrir, dice, 40 golpes, los mismos 40 golpes que yo sufrí, también los pasó Jesús. Y Jesús nunca me ha dicho a mí, ¿por qué me metiste a ese lugar? ¿Por qué me llevaste ahí a sufrir por causa tuya? Dice, nunca, nunca, nunca me reclamó algo así. Entonces, ¿por qué yo estoy reclamándole a Jesús, verdad? Cuando él mismo no me reclamó nada a mí. Sí, es muy importante el efecto liberador que nos da Jesucristo. Amén. Muchas veces como hombres y adultos sufrimos de lo que pasó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y eso no nos deja crecer ni disfrutar el momento a veces ya cuando estamos casados y ya cuando estamos con hijos. Entonces, qué tan importante es poder liberarnos de todas esas cosas que traemos durante tanto tiempo cargando y que no nos dejan crecer ni disfrutar los momentos. Por eso Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y a veces nosotros creemos que Dios nos quita. Nos dice, es que si yo soy cristiano ya no me puedo divertir. Es que yo si soy cristiano ya no puedo echar relajo. Y a veces creemos, porque yo creo que es un engaño del diablo también, que el hecho de tener contacto con Dios nos hace, como usted lo menciona, espiritufláuticos y ya en una nube y sintiéndonos no sé qué cosa. Y contrario a todo eso, es que el hecho de tener contacto con Dios nos libera de muchas cosas. Y no estoy en contra de los psicólogos o de los terapeutas, pero funciona más una relación genuina con Dios que todo lo que podemos encontrar en los hombres. Amén. Miren, me gustaría que pensemos en la palabra que se profetiza en Isaías, cuando dice, ¿verdad? Y de una virgen nacerá. Y esta palabra es nacimiento, es natividad, y es algo que el mismo profeta está diciendo que el pueblo se debe de preparar para este acontecimiento, se debe de preparar para este nacimiento, ¿verdad? Y pues exactamente en las fechas que estamos, nosotros estamos a unos días de tener nuestra reunión de Celebremos a Jesús, la cual realizamos todos los años el 24 de diciembre. Sabemos y les he enseñado que Jesús no nació en diciembre, ¿verdad? Si nosotros estudiamos a detalle el libro de Lucas, podemos darnos cuenta que Jesús nació en septiembre, ¿verdad? En el mes de Eliul, no sé si está bien pronunciado así, mi griego o mi hebreo, ¿verdad? En el calendario que ellos utilizaban en ese tiempo, nace en este mes que ya comparándolo con el nuestro, vendría siendo en el mes de septiembre. Hay pastores o personas que dicen, yo celebro la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es que vas a celebrar, verdad, la parte final, la etapa final de alguien? Si estás celebrando la etapa final, automáticamente estás reconociendo que tuvo un principio, un inicio, un nacimiento. Pero aquí es donde muchas personas, ¿verdad? No nos vamos a meter a eso. Empiezan a pelear con que si el mes, con que si la fecha, con que si una fiesta pagana. Y como siempre he dicho, en los 365 días que hay en un año, todos están manchados por algo malo y también están marcados por algo bueno. Y qué malo
¿verdad? Que solo nos fijemos en lo malo que sucedió en un día para decir, por esto es que entonces yo no celebro el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, no nos referimos a celebrar al Santo Claus y a los renos mágicos y a los duendes mágicos, etcétera, etcétera. Ni tampoco engañar a nuestros hijos diciéndoles, mira, este regalo te lo trajo, ¿verdad? Papá Noel. Entonces, no, sino que somos, ¿verdad? En esta parte conscientes del nacimiento de Jesús. Nosotros, yo creo en la profecía de Isaías, yo la creo. Y entonces, por lo que la creo es que la celebro, ¿verdad? También celebro eso. Cuando Jesús nació, nadie estaba preparado para recibirlo, solo José y María, ¿verdad? Y un grupo de pastores que estaban en el campo, a los cuales los ángeles les hablaron, y siempre he dicho esto, ¿verdad? Qué tremendo que no entendamos que los pastores somos los primeros en anunciar el nacimiento de Jesús, en lugar de ponernos a pelear y a discutir que si es una fiesta de no sé, etcétera, etcétera, ¿verdad? Les decía el año pasado, mi mamá no nació el 10 de mayo, y no sé si la de ustedes, creo que la suya sí nació el 10 de mayo, ¿verdad? No, entonces o su papá era el que cumplía años el 10 de mayo y entonces no había celebración para la hermana Etel, sino para su papá, ¿verdad? El 10 de mayo andaba haciendo tamales la hermana. Entonces, ninguna, ¿verdad? Muy pocas mamás nacieron el 10 de mayo. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a celebrar el 10 de mayo, no estamos diciendo que en esa fecha nacieron todas las mamás del mundo. Estamos diciendo que en esa fecha se va a reconocer la labor, ¿verdad?, tan importante de las mamás. Y no tenemos ningún problema para celebrarlo. Pero insisto, empezamos con un montón de cosas místicas, espiritufláuticas, fumadas y todo lo que usted quiera, a poner un montón de peros de algo que se profetizó 700 años de que Jesús naciera. Se le dijo a Isaías, se le dio 700 años para que se prepararan para el nacimiento de Jesús, para, ¿verdad?, Dios con nosotros, y no lo hicieron. Entonces, ¿dónde nació Jesús? En un establo donde le dieron ahí una esquinita para que entraran en medio de un ambiente incorrecto. No había un doctor esperándolo, no había enfermeras, no había un anestesiólogo, no había una cama, ¿verdad?, libre de infecciones, una habitación preparada para él. No había nada de todo eso. Y era el creador del universo haciéndose carne y viniendo en medio nuestro. Entonces, sé que ya me extendí, ¿verdad?, mucho en esto. Y es lo primero que les pido que cuidemos, ¿verdad? Entonces, pero es que de verdad, a mí me apasiona esto en el corazón de creo, así como pasó, ¿verdad?, con los ángeles que les dijeron a los pastores, ustedes son los encargados de anunciar que el Salvador, ¿verdad?, nació. Lo creo, que este mensaje de Dios con nosotros, lo tenemos que tomar muy, muy en serio. Y ahora, ¿verdad?, hasta sirve como anuncio decirles que el 24 de diciembre, ¿verdad?, a las 7 p.m., nosotros vamos a estar en la iglesia teniendo nuestro culto que se llama Celebremos a Jesús, ¿verdad? Están todos invitados, ahí les esperamos con su familia para ir y juntos celebrar que Jesús nació y que esto, ¿verdad?, significa que Dios está ahora con nosotros. Y bueno, me gustaría, ¿verdad?, preguntarles también de qué manera concluiríamos este tema, de qué manera concluiría cada uno de ustedes este tema, y también el ser conscientes de qué significa, ¿verdad?, que Dios esté con nosotros. Hermano Gabriel. Pues básicamente yo me quedo con este mensaje, este pasaje de Josué 1:9, donde dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Amén. Entonces, muchas veces decaemos, muchas veces pensamos que Dios nos ha dejado, pero Él siempre está ahí. Entonces, lo único que sí, tal vez nos toca de nuestra parte es tener esa fe que va a estar ahí y tener esa fuerza para pasar esos desiertos, esas pruebas que muchas veces el enemigo pone como prueba, o nosotros a veces nos alejamos de la palabra de Dios, y eso también provoca que tal vez la presencia que Dios nos sentamos que no esté con nosotros, pero Él siempre va a estar ahí.
La ausencia, muy bien. Yo les quiero leer un pasaje en Isaías 9:6. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Todos estos nombres que podemos verlos aquí mencionados, podemos disfrutar, podemos acercarnos a Dios como un consejero, como un padre, como un Dios poderoso, y Él es el que nos brinda esa paz a nuestras familias, a nuestros hogares. Y pues eso es lo que nosotros buscamos, encontrar esa paz en nuestras familias, encontrar Amén. esta paz en nuestras vidas, y que Dios obre. Amén. Muy bueno. Mi hermano Juan Carlos. Sí, yo me quedo con la palabra que compartimos al inicio. Dios no le espanta nuestros fallos, nuestros hierros. Él conoce nuestra situación y por estas fechas, pues nuestro corazón a veces se vuelve nostálgico, siempre está recordando el pasado, pero yo les invito a que podamos refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo. Él quiere tener contacto con nosotros, si no, ¿para qué hubiera venido a sufrir por nosotros, si no es para que nosotros volvamos al origen, volvamos a sus brazos? Así es que yo les animo y les invito a que en estas fechas, antes que estar pensando en qué gastar mi aguinaldo, que estemos pensando de qué manera voy a celebrar que Jesús me libertó, que Él vino a este mundo para darme libertad. Amén, muy bueno. Miren, a mí me gustaría dejarles este mensaje en sus corazones. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dijo que Jesús tabernaculizó. Entonces, esta palabra tabernáculo significa habitación, en uno de sus significados. Y cuando el apóstol Pablo enseña esto, la enseñanza de él es que Dios ahora decidió, en medio del campamento que tenía el pueblo de Israel, también levantar su carpa, también levantar su campamento y habitar en medio nuestro, ponerse al nivel de nosotros. Si entendemos que Dios hizo esto a través de Jesucristo y que cuando Jesús muere, ¿verdad? Cuando Jesús resucita y asciende al cielo, antes de irse le dice a sus discípulos, a todos sus seguidores, yo me voy, pero va a venir otro igual, ¿verdad? Dice a mí. Va a venir otro que es el Espíritu Santo, el Consolador. Y Él no va a tomar un cuerpo, sino que Él va a estar adentro de nosotros en todos los cuerpos de aquellos que decidamos creer en Jesucristo, ¿verdad? Y esto es, Dios armó su carpa, Dios armó su tabernáculo y habitó en todo aquel que cree en Él. Así que si tú no le has abierto tu corazón a Jesús, no lo has invitado a ser tu Señor y tu Salvador, esta es una muy buena oportunidad para que lo hagas. Con tus propias palabras, tú puedes decirle a Él que crees en Él, que crees en su sacrificio, que te arrepientes de todos tus pecados y que lo invitas a entrar a tu corazón y a poder, ¿verdad?, ser tu Señor y ser tu Salvador. Y si haces esta oración de todo corazón, verás cómo ahora tu corazón ya no se siente vacío, se siente lleno. Hay una presencia ahora en tu corazón que te inclina a buscar más de Dios. Les vuelvo a repetir, este 24 de diciembre nosotros vamos a estar en nuestra iglesia celebrando, ¿verdad?, nuestro culto, nuestro servicio que lleva por nombre Celebremos a Jesús. Él es el centro de esta celebración. Nos gozamos, nos alegramos, ¿verdad?, como cristianos. La celebración de la Navidad no le pertenece al mundo. No le pertenece a ningún grupo de gente pagana, no le pertenece a las tinieblas, le pertenece a los que creemos en Cristo. Así que no nos escondamos porque alguien, ¿verdad?, nos convenció de que es una fecha errónea, de que es una fiesta pagana, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús nació y eso nadie lo puede ocultar o negar. Y como siempre digo, no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento.
Y el acontecimiento es que Jesucristo nació y también nos ha dado vida eterna a nosotros. Que el Señor me les bendiga mucho. Por favor, comparta este video, ¿verdad?, con todas las personas que usted pueda, para que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Les agradezco a los tres por haber estado aquí. Bendiciones.